Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Jo, me dedico a la fisionomía. Hoy voy a leer el rostro del candidato presidencial de El Salvador del partido FMLN, Manuel El Chino Flores. Empecemos por los ojos de Manuel Flores. Ojos rasgados, con la cola del ojo caído. Es un tipo de ojo muy frecuente de tener en la población. No hay duda de que sus ojos transmiten fuerza, pero no tiene soporte. Eso significa que el pensamiento o ideas de Manuel Flores siempre está en va y viene, que se traduce que tiene una personalidad inestable e insegura. Ahora analicemos la nariz. Nariz chata, corta y plana. Eso significa que él es bueno trabajando bajo las órdenes de un líder. Es una persona que trabaja duro en una situación determinada. Manuel Flores tiene un corazón frío y calculador. Ahora pasemos a la boca de Manuel Flores. Labios finos, casi inexistentes, con la cola de la boca caída. Eso significa que no hay sinceridad en las palabras ni en el rostro de esta persona. Como dije anteriormente, tiene una personalidad fría. Los labios de Manuel Flores demuestran que tiene personalidad egocéntrica al cual no le importa mucho los asuntos ajenos. La persona que tiene este tipo de fisonomía tiene picos altos, que sería momento favorable en su vida, pero a la final tienden a estar siempre en una mala situación, como en su salud, situación financiera o en su trabajo. Manuel Flores no posee una fisonomía natural ni auténtica. Eso significa que su personalidad es muy cambiante o bipolar. ¿Cómo será su fisonomía y qué energía transmite? La personalidad de Manuel Flores posee inteligencia y habilidad. Entonces, él es una persona que se esmera y da todo lo posible como político. Pero Manuel Flores, por sí mismo, tiene un lado que rompe su buena suerte. Cuando está en ascenso en su carrera como político, aproximadamente en la mitad, se queda sin esa buena suerte y va directamente cuesta abajo. Veo mucho este tipo de fisonomía, especialmente en los políticos. La fisonomía de Manuel Flores no conserva armonía, por ende, su energía es negativa. ¿Cómo interactúa esta persona con su equipo y será un verdadero líder? Manuel Flores tiene ambición y grandes metas, pero sus metas son más grandes de lo que revela su fisonomía. Por eso, él tiene constantes decepciones y frustraciones. Eso se traduce que él no es un hombre cooperativo ni constructivo. Más bien, tiene un lado combativo que él piensa que todo el mundo es su enemigo y debe pelear cada día. Y por su inestabilidad emocional, él tiene miedo de perder y admitir que otros puedan tener la razón. Por eso, él no es un buen oyente, ni puede describir como un líder. Él es un jefe que ordena y hace cumplir sus órdenes. ¿Qué consejo le daría a esta persona? Recuerde que El Salvador, a partir del gobierno de Nayib Bukele, el pueblo salvadoreño no es el mismo de antes. Han despertado. La fisonomía de Manuel Flores como político perfectamente evolucionaría antes. Pero con el nuevo Salvador, a partir de ahora, el futuro de Manuel Flores como político solo veo descenso a medida que pasa el tiempo. Manuel Flores debe hablar menos y centrarse en sus acciones como político para demostrar su lado bueno. Para lograrlo, necesita crear un equipo nuevo y excelente para trabajar juntos y empezar de nuevo. ¿Qué pasaría si llegase a ser presidente de El Salvador? La fisonomía de Manuel Flores no es mala. Él nació con inteligencia y habilidad. Sin embargo,
Él es un hombre sumamente testarudo y no escucha a los demás. Él necesita obligatoriamente tener un excelente equipo a su lado. En conclusión, si Manuel Flores llega a ser presidente de El Salvador, él no hará un buen mandato. Hasta la próxima. Chao, chao.